Orain dela hilabete bat edo horrela, gure lehendakariak azaldu zuen Agenda 2030. Eta agenda horretan, gauza bat, jasangarritasunaren inguruan, estrategia batzuk eta hori azaldu dira. Gu, ja hasi gara, lanbide heziketatik hori lantzen. Eta horretarako, Mari Jose Barriola daukagu, pixka bat hau arlo berri bada, gauza berriak egin behar ditugu, eta alde horretatik, aber ze plana daukagun urrunga urteetako. Oso ongi, Iñaki, ongi etorriak denari. Lanbide heziketan gure etxe honetan leiho berri bat iriki dugu, eta ontxe leiho hori irikitzeko unea iritsi da, eta ikusi dezagun. Dicen que con nosotros la formación profesional se tiñe de verde, y es verdad. Somos verdes porque tenemos entre nuestros objetivos la sostenibilidad, la naturaleza y el cuidado del entorno. Pero no somos solamente verdes. Somos azules porque trabajamos por la vida marítima y por un uso racional de los recursos hídricos. El blanco es la base del ámbito gastronómico, aunque sobre él seamos capaces de combinar todos los colores que conforman el arco iris. Tenemos interiorizados todos los colores de la madera, porque trabajamos desde la construcción hasta el mantenimiento o el desarrollo del ecosistema. Combinamos el rojo y el amarillo cuando se trata de la fuerza del sol y de la energía. Y dicen que el naranja es el color de la tecnología, y nosotros trabajamos la innovación y la tecnología en todos los procesos. Podríamos ser rosas o morados, tenemos proyectos como para completar toda la paleta de colores. Pero en el centro de esta formación profesional que hemos coloreado están las personas. Porque nuestra labor principal es, desde el ámbito de la sostenibilidad, trabajar siempre el bienestar y el futuro de las personas con la ayuda de la tecnología. Gelditzen zaizkiten 10-15 minututxo gehiago. Saiatuko naiz azaltzen lan talde honek, irakasle talde honek, zertan ari garan lanean, aurreko irailean aurkeztu genuen gure arlo berri hau, eta ze lan esparru ikuitzen ari garen, eta zertan gabiltzan irakasle eta ikaslekin. Arloaren izena biozientziak eta garapen jasangarria, eta gure helburua horixe da. Giza hazkunde jasangarri oneri aurre egitea. Horretarako 3 lan esparru ditugu, alde batetik agroelikadura, itsasingurunea, ingurune naturala, hainbat eta hainbat famili profesional dauzkagu, famili profesional betidanik lanbide heziketan egondu direnak, baina azkenen elkarlanean ere garrantzia handia eman diogu, zertan ikasi, nola garatu, proiektuak elkarrekin ezagutu, eta elkarloan hori elkar ezagutzeko ere zerbitu digu. Orduan, lehendabiziko proiektua, ekonomia zirkularren inguruan, lehendabiziko bioekonomiaren oinarritutako lanbide heziketako sare bat sortu dugu. Eta oso esperientzi politia izan du da, zebertan, nekazal familia, industria familia, hostaleritza familiak elkarlan bat egin dute, eta ikasleak izan du dire hemen protagonistak. Ikasleak landu dute lurra, ikasleak ekoiztu dituzte produktuak, eta hosteleritzako eskolatara eraman dituzte, bertan nola kudeatzen diren, nola egiten diren elaborazioak, eta tarte horretan ere industria elikagaien prozesu asko ikasi ditugu. Irakasleak elkar ezagutu dira, elkarren arteko elkarlana bultzatu dute, eta hosteleritzako ikasleak bertaratu ditugu ere baratzatara hor ikusten ditugun bezala, bertako produktu hauek gure gastronomiaren inguruan nola sortu ditezken, nola ahaztu dezazkegun, eta elkarrekiko sinergia horiek datorren urteari begira ere nola jartzen ditugun martxan.
Konsumo arduratsua oso importantea izan du da, batez ere 600 ikasleri esperientzia honek lagundu diogolako ingurunea, jasangarritasuna, konsumo arduradunaren balioiek bertako produktuekin eta lantzeko balio izan dutelako. Eta elikagaien kudeaketaren inguruan zikloa itxi dugu, problema oso astuna daukagulako hainbat eta hainbat ikastetxetan, batez ere gertatzen diren hondakinekin. Hondakin horiek teknikan berrerabilitu ditugu, zikloa itxiz, eta berriz ere lurretara bueltatu dira ongarri organikoak eginez eta ongarri kimiko horiek lurretara gutxiaraziz. Oso esperientzia polita izan du da eta batez ere elkar ezagutzeko hainbat eta hainbat ikastetxek erkidegoko 3 lurraldeetan egin dugu esperientzia eta esan dizuet bezala 600 eta gehiago ikasleri aiatu zaie. Eta etorkizunari begira ere beste salto bat eman dugu. Etorkizunean ostalaritza inguruan izanen diren berrikuntzak eta aurrerapenak ikustaraziz. Horretarako industria elikagaien arlo horretan inprimatzen ditugu elikagaiak, teknologi berriak ikasi ditugu, liofilizazio berriak ikasi ditugu eta ikasleak elkarlanean bertan murgildu dira. Etorkizuneko ikastetxe edo ostalaritzako ikastetxe honetan 4.0 barneratu dugu ere gastronomian eta etorkizunean izanen ditugun jatetxe berriak, teknologi berriakin, digitalizazio horrekin bertan ere lantzeko prest gaude. Pasando al segundo ámbito de trabajo, estamos muy centrados en la construcción sostenible y sobre todo en la edificación inteligente. Y aquí tenemos 2 ámbitos muy importantes a tratar. Hemos creado, lo mismo que la red de bioeconomía aplicada en la formación profesional y donde estamos trabajando en la economía circular, aquí hemos creado una plataforma de construcción sostenible y edificación inteligente, donde hemos agrupado todas las familias profesionales de la formación profesional que están relacionadas con la construcción. Y hemos trabajado juntos, ha sido un reto muy importante para nosotros, porque las familias profesionales de edificación y obra civil, madera y mueble y energía y agua, hemos sido capaces de sentarnos todos alrededor de la mesa, coordinados con técnica, 11 centros de formación profesional y más de 40 profesores trabajando en un proyecto común. Ese proyecto común ha sido la base para incorporar tantos y con tantos contenidos formativos que se aplican después en las aulas tanto de madera y mueble, edificación y energía y agua. Estamos este año embarcados en un proyecto para hacer una tiny house, una casa móvil, pero que sirve de excusa haciendo este proyecto, de manera que todos los profesores de las diferentes especialidades seamos capaces de embarcarnos y realizar un proyecto conjunto. Hemos tratado también de incorporar la metodología BIM, adelantarnos también a las directivas que nos vienen de construcción, sobre todo de Europa. Estamos tratando también de estudiar los materiales sostenibles por una parte, pero también el futuro de esos materiales inteligentes que se van a necesitar en esas ciudades donde aproximadamente va a vivir el 60-70% de la población mundial alrededor del 2050. Estamos preparados para eso, estamos muy implicados también en el estudio de la salubridad de los edificios. Es muy importante que no solamente sepamos de materiales y sobre todo de diseño o la construcción, sino cómo afectan esos materiales a la salud, con qué nos relacionamos todos los días, tanto en nuestros ámbitos de trabajo y también cómo nos relacionamos también en nuestros edificios y donde vivimos. Y un ámbito muy importante, sobre todo la edificación adaptada. Hemos tenido la gran suerte de incorporar en esas 3 familias profesionales a otra más que está relacionada con la atención sociocomunitaria y ellos nos han enseñado muchísimo sobre cómo tenemos que realizar ese proyecto de la Tiny House para la adaptabilidad de esas personas y para enfocar las necesidades que tienen esas personas en situaciones de dependencia. Hemos podido estudiar y hemos podido aprender muchísimo con ellos, haciendo proyectos reales y a través de esta plataforma de construcción sostenible vamos a dar la imagen de cómo nuestros alumnos y nuestras alumnas van a poder enfocar tanto en la rehabilitación como esa futura construcción para esas futuras ciudades inteligentes. Quiero pasar la palabra ahora a mi compañero Alberto, que también él es director del Instituto Bidasoa de Irún. Y bueno, pues ha estado muy implicado tanto en la tecnología BIM o en el estudio de la incorporación de nuevas tecnologías como los drones para el estudio de la energía, las termografías que se hacen y pérdidas de energía de los edificios. Yo
quería antes de nada dar las gracias sobre todo a todos los directores de todas las áreas de técnica que han salido de aquí, porque tenemos apoyo de todos ellos y es así en todas las áreas que han contado. Y en el caso que nos pregunta María José Barriola, pues ahí el éxito de este proyecto es igual que todos los demás, pero en este caso especial yo creo pues estamos más de la mano la pasión y la ilusión que pone en este proyecto. Yo recuerdo el día que se lo planteaba al viceconsejero, que estábamos juntos y casi le sacó las lágrimas contándoselo de la ilusión y la pasión que le ponía. Y eso es el éxito de que todos trabajemos pues de la mano en especialidades pues muy diversas, que antes trabajábamos pues en proyectos muy individuales, cada uno en su centro. Pues uno sabía mucho de drones, pionero en ese tema desde hace mucho tiempo, otro trabajaba temas de BIM, temas de madera y mueble, y todos teníamos, yo creo que el objetivo común, y ese objetivo de la viceconsejería, el tema verde, sostenible. La FP somos algunos centros como el nuestro, Bidasoa Irún, pues muy industrial, y hacer ese guiño y trabajar en temas verdes y sostenibles, pues era algo en el que podíamos aportar algo y que nos hacía además pues mucha ilusión, y en el que se está trabajando de esa manera tan coordinada. Para nosotros es una auténtica gozada ver a profesores de nuestro centro que trabajan pues con Lusurbil, por ejemplo, que está hoy aquí, y están hoy con ellos haciendo trabajos, otro día están en nuestro centro y así con todos los demás. Y de la misma manera en nuestro centro pues también nuestros alumnos de electrónica pues están en el taller de carpintería, debajo de un mueble que están montando y le están poniendo una circuitería, trabajando en temas de sostenibilidad con estas tiny house, que nos estamos pues integrando lo que antes era electrónica casi solo para la industria, pues electrónica para esas casas que vamos a necesitar todos pues por problemas de falta de movilidad que nos llegará a todos pues con la edad, ¿no? Si no llega antes. Y al final el objetivo es pues que de estos proyectos que antes eran proyectos de innovación sin más, pues que haya mucho más que eso, que haya transferencia, haya profesorado, que eso llegue al alumnado y que al final pues obtengamos esos alumnos y alumnas que salían en el vídeo que nos piden las empresas, majos y majas. Mila esker, Nori. Azkeneko lan esparrua osasuna zientzien ingurukoa da. Eta hemen lantzen ari garena da batez ere hainbat eta hainbat famili profesionalen gizarteari zer erakutsi nahi dioten eta zer dugun batez ere gizarteari emateko. Hemos estado trabajando alrededor de un año y medio. Hemos estado trabajando alrededor de un año y medio, 4 centros, 2 públicos y 2 concertados, en un ámbito nuevo que nos venía ya desde el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, junto con la fabricación avanzada y la energía. Y hemos tratado, sobre todo, primero, de dar a conocer lo que la formación profesional en todos estos ámbitos puede aportar a la sociedad. Nos dábamos cuenta que teníamos muchísimos temas, el tema de la salud, el tema de la química o el textil sostenible o la imagen personal o todo lo que necesitan las personas que desgraciadamente tienen una dependencia y que nos tenemos que servir de toda la tecnología que nos está aportando Jon. Entonces, lo que hemos intentado hacer es abrir las puertas de nuestros centros y dar a conocer tanto a las universidades, a los centros tecnológicos, a las instituciones y creernos que desde el ámbito bio tenemos mucho para aportar a la sociedad. Bueno, hemos estado trabajando el tema de la biotecnología marina, industrial, la biotecnología sanitaria, todos esos colores que venían en el vídeo, y estamos dando un color diferente a la formación profesional en este sentido, trabajando las terapias génicas, trabajando la bioimpresión también, el envejecimiento saludable, la nanotecnología. Tenemos muchísima ilusión en todo este ámbito que para nosotros, en la formación profesional del País Vasco, la realidad empresarial ha sido muy industrial, pero hemos visto laboratorios, hemos visto empresas donde nuestros alumnos y nuestras alumnas pueden hacer el trabajo que hoy en día están haciendo muchos doctores de la universidad. En este ámbito tenemos una gran capacidad con todas las infraestructuras que tenemos en los centros, con todas esas familias profesionales que otra vez las hemos puesto también a trabajar, una colaboración plena entre los centros concertados y los centros públicos y en la cual estamos muy ilusionados para poder aportar a la sociedad todos esos valores que hemos comentado estos días. Y finalmente,
el objetivo de la presentación es dar un punto de color, a esta nueva formación profesional que desde el área estamos muy ilusionados y anticipando ese futuro que ya es presente para nosotros. He puesto el color rosa y por algo especial también, porque creo verdaderamente que las personas que estamos trabajando en el área estamos trabajando desde el corazón. Todo lo que nos parecía imposible se está convirtiendo en realidad y aquí tenemos un corazón muy grande porque ese corazón tiene o está añadido también a una palabra que ya no la utilizamos muchas veces, que es la voluntad. La voluntad de muchísimos profesores y profesoras, alumnos y alumnas para intentar que desde la formación profesional hagamos ese crecimiento humano sostenible y sobre todo porque va a haber muchísimos puestos de trabajo nuevos, como hemos visto estos días, pero tenemos que vivir todos en el mismo planeta en el año 2030-2050. Entonces, con esa ilusión con la que estamos trabajando ahora, esperamos que seguiremos también durante los próximos años para que nuestros niños y nuestras niñas pues no nos digan que no hemos hecho todo lo posible para dejarles un mundo mejor. Eskerrik asko denari.